Me place saludar a los más de 140 estudiantes que son candidatos a graduación en esta promoción del 2024. ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! Estás logrando tus sueños. De parte de la Oficina para Planificación y Desarrollo, que nos toca dentro de nuestras muchas funciones atender a los estudiantes graduandos y continuar ayudándoles cuando se conviertan ya en graduados. Esta es una oportunidad brillante para que tú puedas participar recibiendo instrucciones claras y específicas en torno a cómo realizar una buena entrevista de trabajo, cómo presentar tu apariencia personal, cómo contestar las preguntas que te van a hacer los futuros empleadores y también cómo preparar un resumen que ponga de manifiesto tu potencial como estudiante graduado. Hoy escucharemos a nuestra especialista, la licenciada Idia Martínez, especialista en comunicaciones, relaciones públicas, con una vasta experiencia trabajando en estos asuntos que tienen que ver con la búsqueda de empleos. Prepárate, pon atención, serán 3 módulos de aproximadamente 15 minutos cada uno, girando en torno, repito, a la apariencia personal, la forma de hacer la entrevista y cómo preparar un resumen que potencie tus capacidades y posibilidades. Al terminar o durante el proceso, puedes escribir haciendo preguntas exalumnos@uaa.edu. Ese lugar, escríbelo bien, porque será la forma de mantener comunicación con nosotros durante el resto de lo que queda de este semestre y también cuando te gradúes. ¿Cuál es nuestro propósito? Prepararte para que obtengas el mejor trabajo posible en tu área profesional en el menor tiempo posible. Recuerda, tu éxito es nuestro éxito. Adelante con la presentación de nuestra invitada, Idia Martínez. Saludos cordiales, soy Idia Martínez y agradezco la oportunidad de presentarme con ustedes a través de este video para llevar y compartir algunas ideas y herramientas que pueden ser muy prácticas a la hora de elaborar un resumen. El resumen es una pieza bien importante para todo profesional, no solo para aquel que se inicia en la búsqueda de un empleo. A través de nuestra vida el resumen nos va a acompañar porque en muchas ocasiones vamos o a cambiar de empleo o aspiramos a conseguir otro empleo o sencillamente nos lo solicitan como parte de algún proceso. Me gustaría comenzar explicando la diferencia entre un resumen, un currículum vitae y también la semblanza, porque son conceptos diferentes. Y en estos minutos que vamos a estar aquí acompañándolos, me gustaría compartir primero que nada esa diferencia. El currículum vitae casi siempre es una hoja de vida más extensa y más elaborada, más profunda, más detallada. Se utiliza mucho en Europa, pero en Estados Unidos se prefiere un poco más el resumen, que es más puntual, que va más a nuestras destrezas, nuestras habilidades, nuestras experiencias y obviamente la preparación académica. Y sobre eso vamos a abundar en un ratito. Pero también está el concepto de la semblanza. Y la semblanza es como un resumen biográfico que se nos solicita, por ejemplo, cuando vamos a dar una conferencia y se nos quiere presentar ante la audiencia. Esa semblanza pues puede ser muy práctica. Así que cuando vamos a solicitar un trabajo, nunca vamos a enviar una semblanza. No es un documento de 2 o 3 párrafos que describe lo que somos y lo que hacemos. Un resumen tiene un formato particular que es el que utilizan los posibles empleadores o patronos para evaluar nuestras habilidades. ¿Por qué es tan importante? Pues la realidad es que ese resumen es nuestra carta de presentación. Las personas no nos conocen personalmente. Puede ser que en algunos casos sí, que nos conozcan y nos permitan presentar el resumen para una oportunidad de empleo. Pero muchas veces estos resúmenes se envían por correo electrónico hoy día a través de algunas plataformas digitales y ya muy rara vez por correo tradicional. Pero quien los recibe usualmente no nos conoce. Así que ese resumen es la primera carta de presentación. Es el que nos va a abrir la puerta o la va a cerrar. Y se lo digo con toda honestidad. Hay ocasiones donde se reciben resúmenes que de su formato, su estructura, la cantidad de errores que tiene o que es un poco confuso y no comunica adecuadamente, hacen que se descarte al candidato inmediatamente sin darle una oportunidad de ser entrevistado. Así de importante es el resumen. Así que ese resumen es como una carta, una herramienta de mercadeo
de su marca profesional, de lo que es usted y de lo que puede ofrecer a esa empresa a la que aspira a pertenecer. Por tanto, tenemos que ponerle mucho cuidado y atención en su desarrollo para que no sea una herramienta en nuestra contra en lugar de a nuestro favor. Así que ese resumen va a hablar por nosotros. A falta de una llamada telefónica, esa hoja es lo que está viendo la persona, lo que está leyendo es lo que habla de nosotros. Y tenemos que ponerle mucho cuidado. Evidentemente va a reflejar nuestra marca profesional. No solamente por el contenido que tiene en términos de lo que hemos estudiado, de nuestra preparación, de nuestras experiencias y destrezas, sino también hasta el formato, la nitidez con el que va ese resumen, si se integran fotografías o no, que de eso es un issue hoy día y les voy a hablar en breve. El tipo de letra y la consistencia en los fonts o las letras que utilizamos, los tamaños, todo eso proyecta nuestra marca profesional y ya está diciendo mucho de nosotros, más allá del texto. Obviamente nos puede también diferenciar en un mercado competitivo. Cuando se reciben 100 resúmenes para una misma posición o plaza, pues todos ellos están saltando a la vista de quien los evalúa. Así que ese resumen nítido, bien hecho, profesional, puntual, que comunique adecuadamente, puede ser el que destaque en esa mesa de trabajo y nosotros ser uno de esos 10 o 15 personas que llamen para una entrevista de empleo. Debe también proyectar nuestro valor único. ¿Qué tenemos que ofrecer? ¿Y a qué me refiero con valor único? Puede haber 20 candidatos que tengan la misma preparación, pueden hasta provenir de la misma universidad, pueden tener la misma edad y puede que los 20 no tengan ninguna experiencia académica. Entonces, ¿cómo a través de ese resumen yo aporto el valor que puedo ofrecer a la empresa? Muchas veces ese valor está oculto no en la preparación académica, sino en la descripción de aquellas destrezas o aquel ánimo que yo pongo en un párrafo introductorio o de cierre o en mis objetivos profesionales, en los cuales vamos a profundizar a continuación. Así que permite que ese resumen proyecte el valor único que tenemos para dar a esa empresa, porque la idea es que realmente quieran conocer más de uno, que cuando vean el resumen digan, esta persona yo la quiero entrevistar, yo quiero dialogar, quiero conocer un poco más qué tiene que ofrecer a la empresa. Así que resumiendo esta primera parte, el resumen es nuestra carta de presentación y es el que va a determinar si se nos va a dar la oportunidad de ser entrevistado y pasar a la segunda fase de ese proceso de evaluación de candidatos. Ahora bien, ¿qué se debe incluir en ese resumen? Pues esa es una de las preguntas que mayormente las personas hacen. ¿Qué pongo en el resumen? Obviamente, siempre empezamos con la información de contacto. Debe estar nuestro nombre completo, incluyendo la inicial si no queremos poner un segundo nombre, si lo tenemos. Debe estar nuestra dirección postal, nuestro correo electrónico. Hoy es sumamente importante porque antes nos escribían por correo tradicional. Hoy día realmente nos envían un correo electrónico. Un teléfono donde se nos pueda conseguir, que casi siempre es el teléfono celular. Puede estar también nuestros enlaces para nuestras redes sociales. Y en otra charla pues hablaremos un poco sobre las redes sociales y cómo pueden ayudarnos o no en este proceso. Pero usted ponga ese enlace de redes sociales únicamente si tiene esa red social nítida, preferiblemente la red LinkedIn, que es la red profesional, y que esté al día y que proyecte bien lo que es usted y lo que puede ofrecer. Si esa red social no está al día, si esa red social no es adecuada, no la ponga en su resumen. Que también se debe poner en el resumen su objetivo profesional. Pero cuando hablamos de un objetivo profesional no nos referimos a qué yo quiero lograr. Digamos, yo no voy a poner en el resumen que aspiro a ocupar la presidencia de esa empresa, porque hay unos canales que seguir y casi siempre empezamos por unas posiciones y muy en nuestro interior va a haber un deseo de crecer. Pero eso yo no lo expreso. No es que yo voy a poner en el objetivo de mi resumen lo que yo aspiro a alcanzar en esa empresa. Sí yo puedo decir que yo quiero desarrollarme, quiero fortalecer mis habilidades, pero sobre todo lo que yo quiero aportar, con lo que yo me comprometo a ofrecer a esa empresa. Ese es mi objetivo profesional. Debe estar en una forma concreta, sucinta, pero impactante y que pues llame la atención del empleador. Obviamente se va a incluir cuál es nuestra preparación académica.
es decir, aquellos grados que hemos alcanzado. Se ponen obviamente en el grado más alto obtenido primero. Si usted tiene un doctorado, pues coloca primero el doctorado, va a establecer el año en que lo logró, la institución académica donde lo obtuvo. Si tiene una maestría en otra disciplina, pues también puede poner luego esa maestría que obtuvo, en qué institución, en qué año, etc. No hay que llegar tan abajo como a la escuela superior, a menos que usted esté acabadito de graduar de escuela superior y ese pues es el grado más alto alcanzado. Pero cuando ya estamos a nivel universitario, pues se comienzan poniendo únicamente esos grados universitarios. También vamos a establecer cuáles son nuestras experiencias profesionales. Recordemos que cuando una persona evalúa un resumen, se va a dejar llevar primariamente por dos cosas, esa preparación, pero también por lo que hemos hecho. Ahora, si no tenemos muchas experiencias profesionales o ninguna, esto no debe ser motivo para desalentarnos, para que nos sintamos desmotivados. Esa persona que no tiene experiencia ninguna, entonces tiene que poner mayor énfasis en sus destrezas y de ellas vamos a hablar ya mismo. Pero hablando de las experiencias profesionales, las vamos a colocar en un orden cronológico inverso, entiéndase. La experiencia profesional más reciente y luego la próxima hasta llegar a la primera experiencia profesional. ¿Cuántas experiencias profesionales debemos poner si hemos tenido muchas? Pues miren, las que sean realmente relevantes. Si usted comenzó en su primera experiencia profesional fue como cajero en un fast food, pero hoy día ya está en un nivel profesional que ha tenido muchas experiencias laborales en el campo de estudio, pues no es necesario poner que trabajo como cajero en un fast food, porque ya no es relevante para lo que va a evaluar la empresa. Además, el resumen podría ser muy extenso. Sí tenemos que tener mucho cuidado y ser muy éticos con lo que ponemos. Todo tiene que ser real, nunca exageramos posiciones. Recuerden que toda esta información puede ser corroborada por el patrono. Aparte que habla de nuestra ética cuando mentimos en un resumen o cuando ocultamos una información que era importante poner. O cuando exageramos respecto a la posición que ocupábamos o las funciones que teníamos. Y es que cuando ponemos nuestra experiencia profesional, además de ese orden cronológico, el título del puesto o el trabajo que ocupábamos, el nombre de la empresa, las fechas o el periodo de desempleo, también se suele poner una lista de responsabilidades y de logros que se obtuvo en ese empleo. Ahí es que les digo que tenemos que ser bien cuidadosos y ser realmente honestos y transparentes con la información que estamos compartiendo. Recordemos nuevamente que cualquier empresa puede llamar a una que usted puso aquí para preguntar cuál fue su desempeño y corroborar la información que usted está proveyendo. También nosotros podemos poner una sección de habilidades. Aquí pues son cosas específicas que pueden ser relevantes para la industria. Si por ejemplo usted tiene una habilidad para los deportes, eso quizás no es significativo para trabajar en un banco. Pero digamos que usted va a solicitar una posición en el Albergue Olímpico de Puerto Rico o en un ente, un equipo deportivo, pues quizás esa experiencia deportiva sí es relevante porque lo acerca a conocer la dinámica de los deportes. Así que tenemos que dilucidar qué habilidades realmente van a ser pertinentes para el empleo al que yo estoy solicitando. También puede mencionar sus reconocimientos y sus logros. Ejemplo, premios profesionales, pero volvemos. Vamos a poner solo aquellos que tienen que ver con esa área profesional. O si aún no tenemos mucha experiencia, pues quizás algún premio, medalla, certificado que obtuvimos a nivel universitario y que es relevante, lo podemos poner. Pero no vamos a establecer todo tipo de reconocimientos que hayamos recibido en nuestras vidas porque pues, quizás no son pertinentes en ese momento. Hay actividades colaterales que a veces realizamos y que pueden ser significativas y nos pueden ayudar en ese resumen y fortalecerlo. Por ejemplo, si nosotros pertenecemos a alguna asociación, si en esa asociación ocupamos un puesto de liderato, por ejemplo, la hemos presidido o hemos sido parte de la junta o hemos dirigido un comité, todo eso puede hablar de nuestro liderato precisamente y de nuestra capacidad para trabajar en equipo y de nuestro interés por crecer profesionalmente. Así que esas membresías a asociaciones es importante mencionarlas porque el patrono ve que usted está al día, que procura estar al día en cuanto a las tendencias profesionales
que se inserta, que tiene muy buenas relaciones de networking con otros colegas y que tiene un liderato que puede poner en función en la empresa. Aparte de esta información, obviamente dentro de nuestras habilidades o destrezas también se pueden incluir si nosotros dominamos más de un idioma, pues es importante destacarlo. Si sabemos que es una posición donde el idioma inglés es importante, pues pongamos que somos bilingües. Hay personas que establecen que dominan tanto la redacción como la parte de hablar inglés, ¿no? Si es una empresa que usted entiende que no es importante porque es totalmente local, donde el inglés apenas se utiliza, o pasa mucho con empresas que son extranjeras, digamos mexicanas o de otro país, donde el inglés no se le da tanta relevancia, pues no lo tiene que destacar si es el caso. Pero siempre dominar más de un idioma es ciertamente un valor añadido, agregado, así que si usted domina más de un idioma, póngalo en ese resumen, establezcalo para que así lo conozca ese patrono. ¿Cuáles son las tendencias en esto de los resúmenes? Porque la vida va evolucionando y los patronos también, y las personas que están a cargo de la toma de decisiones van evolucionando con el tiempo y ven las cosas de forma distinta. Y quizás con todo esto de las generaciones, los millennials, los boomers, los X, los Y, se han ido flexibilizando ciertos aspectos. Pero ojo, porque el proceso de reclutamiento por lo general sigue siendo bastante riguroso. ¿Qué tendencias hay? Mucho enfoque en esas habilidades, porque el patrono está mirando mucho eso. No me digas únicamente dónde estudió, no me digas únicamente dónde trabajó, dígame qué habilidades tiene y a las que yo le puedo sacar partido como recurso de mi empresa. Así que hay un enfoque muchísimo en reforzar esas habilidades y darle tanto destaque como la preparación académica o las experiencias laborales. Hay un enfoque en la personalización y claridad, o sea, que ese resumen comunique lo que es usted. Y les mencionaba al principio de esta charla el uso de la fotografía. Hay personas que están incluyendo una foto en su resumen. Yo he estado en varios foros donde se dilucida, se discute lo apropiado que sea poner una foto o, peor aún, que un patrono exija una fotografía como parte del resumen. Porque se dice, algunas personas piensan que se presta a discrimen, que pues si usted se identifica con personas de X raza o de X cabello, o que sencillamente se lleve una percepción por sus rasgos faciales, pueda ir eso a favor o en contra del candidato. Así que yo les recomiendo que no incluya la fotografía. De todas formas, todas estas empresas hoy día están acudiendo a las redes sociales. De ahí el hecho de que nosotros tenemos que tener unas redes sociales bien cuidadas, porque cualquier patrono puede ir y si nos encuentra en Facebook o nos encuentra en LinkedIn va a ver nuestras fotografías y sabemos lo que pueden comunicar unas fotos, ¿no? Y usted dirá, esa es mi vida personal. Pero es que en la era digital no hay separación de la vida personal y la vida privada. Todo está ahí y todo puede ir a nuestro favor o a nuestra contra. Y hay personas que pueden prejuiciarse con lo que ven. Hay mucho también una tendencia clara a mejorar el diseño. Gracias a todas estas plataformas que vienen hoy día de diseño, Canva es una de ellas que se ha popularizado muchísimo. Tenemos más facilidad para hacer algo nítido, algo apropiado, que se vea profesional, sin tener necesariamente que contratar los servicios de un experto. Ya nos dan unas plantillas que nos permiten organizar la información. Lo más valioso que yo le veo, más allá del aspecto visual del resumen, es que estas plantillas acomodan la información de una forma que nos permite usar la menor cantidad de hojas posible. O sea, no es razonable enviar un resumen de más de 2 páginas. Y si usted lo puede acomodar en una, mucho mejor. Así que estas plantillas se ajustan a la necesidad de estos diferentes campos de información que hemos hablado y lo acomodan de una forma razonable y visualmente clara y atractiva. También hay una tendencia a la optimización del resumen. Como muchas compañías utilizan ciertas plataformas digitales para empezar a cernir la información que reciben, algunos de estos tienen unas herramientas para captar palabras clave dentro de los resúmenes y empezar a cernir aquellos que les interesan. Así que el resumen es importante mencionarlo, usted lo tiene que atemperar y adaptar dependiendo cada compañía a la que va a solicitar.
Puede ser que para 2 o 3 compañías sea el mismo, pero puede ser que usted identifique que si esta compañía es de tecnología, yo quiero realzar con ciertas palabras mi dominio de ciertos programas o de la inteligencia artificial o de programas de diseño. Depende, ¿verdad? Lo que la empresa esté buscando, usted va a realzar dentro de los términos, las palabras, el vocabulario que utiliza en ese resumen, ciertas palabras para que cuando ellos utilizan herramientas de optimización y de poder empezar a cernir candidatos, realcen esas palabras en su resumen. Otra tendencia grande es un compromiso con el aprendizaje. Las personas quieren saber cuán comprometidos están estos candidatos en aprender, en desarrollarse, en dar la milla extra. Quieren saber si más que un salario están buscando crecer como profesionales y cuánto están dispuestos a aportar también. Así que eso se tiene que ver a través de su resumen para que la persona que lo va a ver pues sepa cuán comprometido usted está con su aprendizaje y con su desarrollo. Así que en resumen, el resumen va a ser su carta de presentación ante el patrono. Y fíjense en qué cosas están observando. Tome unas notas sobre cosas que están observando los patronos. Observa en esos resúmenes la claridad y la organización. También la relevancia de ese candidato para el puesto. Los resultados y logros que han obtenido profesionalmente. Las palabras claves que le mencionaba y las competencias técnicas. También los errores o la precisión en ese resumen. Y buscan personalización y autenticidad. Así que prestemos mucha atención. Recordemos que ese resumen es nuestra carta de presentación y nos puede abrir innumerables oportunidades de entrevista y, por supuesto, de empleo. Yo creo que todos hemos vivido el dilema de seleccionar vestimenta para una entrevista de empleo. Nos causa mucho estrés, mucha tensión. Y también estoy segura que muchos de ustedes pensarán, ¿por qué es tan importante lo que vestimos? Si lo realmente esencial es lo que yo puedo aportar, lo que yo sé, mi experiencia profesional. Y yo coincido con ustedes. Ciertamente, cuando uno busca un empleo, lo que debería mirarse más allá es nuestra esencia, nuestros valores, nuestra ética, nuestro conocimiento, nuestra trayectoria. Pero vivimos en un mundo donde hay un aspecto visual que se comunica y que las personas perciben. Y consciente de que eso puede tener un impacto en cómo se nos juzga o se nos evalúa, pues debemos tratar de hacer un esfuerzo por llevar una apariencia verdaderamente nítida a una entrevista de empleo y proyectarnos adecuadamente en esta entrevista. Y es que esa es la primera impresión. Cuando enviamos el resumen, ciertamente esa es la primera carta de presentación. Es la que nos abrió la posibilidad de que se interesaran en nosotros y nos vieran como un potencial candidato. Pero la entrevista realmente es la primera impresión porque es cuando nos van a ver, cuando van a ver nuestro rostro, nuestro cuerpo, cómo nos desempeñamos, cómo hablamos. Así que es demasiado importante para no prepararnos adecuadamente. Esos primeros segundos van a ser esenciales. La persona va a pasar juicio sobre nosotros y va quizás a concluir que pusimos mucho cuidado, mucha atención en la forma en que nos preparamos para la entrevista, o va a concluir que no nos interesa, que somos informales, que no nos importa, que somos descuidados en nuestra apariencia. Así que es importante seleccionar una vestimenta que proyecte ese profesionalismo, que también nos permita proyectar confianza, cierto grado de formalidad para el aspecto profesional al que nos vamos a enfrentar. Siempre proyectar ese respeto a esa oportunidad que se nos está dando. Cuando una empresa nos abre sus puertas y una persona de reclutamiento o alguien de recursos humanos dedica tiempo para atendernos, nosotros tenemos que reciprocar eso con respeto. Y ese respeto se comunica con la forma que nos proyectamos, pero hasta con la forma en que vestimos. Una de las cosas que vamos a hacer antes que nada es entender la cultura de esa empresa. Yo tengo que hacer el ejercicio de verificar cómo es esa empresa. Y si yo la puedo visitar, mucho mejor. O si yo veo videos de esa empresa en web o en redes, mucho mejor. Y si yo puedo observar cómo viste la gente en esa empresa, excelente. Porque me da una idea de cuán formales o no son. Hoy día el mundo laboral ha evolucionado muchísimo y hay empresas que siguen exigiendo, por ejemplo, chaqueta, corbata, las damas con vestidos bajo la rodilla, media, zapatos cerrados. Y hay otras empresas en que se va en mahón. Eso lo determina la empresa. Ellos hacen unos protocolos y tienen unos códigos de vestimenta
Y toda persona que va a trabajar ahí se compromete como parte de su acuerdo en vestir de acuerdo a eso que se establece. Con el crecimiento quizás en, por ejemplo, startups, empresas de tecnología, empresas donde dominan más los millennials que los X, se ha flexibilizado. Vemos, por ejemplo, en las agencias de publicidad, muchas personas que visten mucho de negro, pero es lo mismo una t-shirt, pero en buenas condiciones, obviamente, con un mahón negro y tienen unos mocasines negros. Y esa es su vestimenta de trabajo. Y eso, pues, en la industria publicitaria, como son creativos, lo vemos con mucha frecuencia. Hay otros, como les digo, que utilizan mahones porque es un trabajo bien informal. Hay algunos centros de trabajo que tienen uniforme y hay otros donde se viste de forma ejecutiva. Yo tengo que saber eso, así que tengo que verificar cuál es la cultura de esa empresa y adaptarme a esa expectativa desde esa primera entrevista de empleo. Si voy a ir a una entrevista que se exige o que yo entiendo, determino que debo ir vestido o vestida formalmente. En el caso de los caballeros, recordemos que en el campo de los negocios, los colores neutros como el negro, el azul marino, el negro puede ser un poco fuerte, ojo con él, y es demasiado formal, pero el azul marino, los grises o un marrón pueden ser aceptables. ¿Qué no deberíamos vestir si son caballeros? ¿Qué no deben vestir en una entrevista de empleo? Una chaqueta blanca o beige o gris muy clarito, que son pues para actividades quizás un poco más sociales. La corbata es importante, hay personas que les gusta su lacito, eso es ya una cuestión de estilo. En el caso de las damas, pues si es un vestido que llegue a su rodilla o debajo de ella, o si es un poco más largo, falda, evitando cualquier exposición que no se vea adecuada en una entrevista de empleo, ¿no? Así que mucho ojo con los escotes, con las faldas demasiado cortas, que no van a proyectarnos bien ni profesionalmente. En ambos casos, la ropa bien limpia, no tiene que ser ropa cara, pero sí ropa que esté limpia, que esté planchada, que se vea en buenas condiciones, eso es importante. También si se utiliza algún tipo de accesorio, que no sean unos accesorios muy llamativos. Lo importante en una entrevista de empleo es usted, no lo que lleva. Lo que lleva le acompaña, pero no debemos llevar adornos en exceso. Importancia de los detalles, que no nos falte un botón en la ropa, que nuestros zapatos estén limpios, que si se va a ver la suela en algún momento se vea un zapato que está en buenas condiciones. Todo eso habla mucho sobre nosotros. Y si usted utiliza un maquillaje, en el caso de las damas, que sea un maquillaje discreto. No es una fiesta, no es una gala, así que no hay que usar maquillaje excesivo. Sea discreto y si va a usar ese maquillaje, que sea poquito, como lo que usted usaría en su vida cotidiana de trabajo. Ya en entrevistas más informales, pues porque la naturaleza de esa empresa permita, usted puede ir un poco más informal. Pero no quiere decir que va a ir ni en el mahón ni en los bermudas. Una vestimenta informal en una entrevista de trabajo se entiende como un pantalón y camisa de manga larga en el caso de los caballeros. También podría ser en el caso de las damas una vestimenta cuya tela es un poco más informal, pero sigue siendo apropiada para trabajar. Nunca utilizamos, como les decía, los jeans o los mahones, mucho menos desgastados y por favor, mucho menos mahones rotos. Puede ser que como parte complementaria de una entrevista de empleo se le cite a una segunda ocasión y digamos que quieren que usted le acompañe a hacer un recorrido por la planta. Y ese día pues hasta se le sugirió que fuera en mahones y podía ir en tenis para ver la planta cómodamente. Pues perfecto, usted acepta la invitación de ir con esa ropa cómoda, pero ese mahón tiene que estar en excelentes condiciones y esos tenis tienen que estar en buenas condiciones y limpios. Más allá de la ropa, tenemos que cuidar mucho también nuestro lenguaje corporal, porque nos van a estar observando todo el tiempo. Ese control de los nervios y la ansiedad, que aunque muchos patronos lo entienden, que estamos nerviosos y puede ser que nos tiemble un poquito la voz o las manos un poco nerviosas, vamos a tratar de controlarlo porque es parte de lo que ellos quieren evaluar en nosotros. Esa postura, siempre nuestros hombros erguidos. Cuando entramos por la puerta hacia la reunión, ya nos están observando. Un caminar seguro, rápido hacemos contacto con la persona, le estrechamos la mano con fuerza, aunque seamos damas, estrechamos la mano y lo hacemos con fuerza, nada muy blandito ni muy suavecito, con firmeza, mirando a los ojos de la persona y sonriéndole.
De inmediato, pues nos presentamos, decimos nuestro nombre completo y agradecemos esa oportunidad de que nos reciban para esta entrevista. El lenguaje facial va a ser importante. Si estamos ansiosos, se nota. Si estamos incómodos, se nota. Vamos a tener un lenguaje facial apropiado, prestando mucha atención a quien nos habla. No únicamente en hablar y hablar, sino escuchar lo que nos tienen que decir. Y haciendo ese contacto visual, que es lo que realmente conecta con la gente, nos permite que se vea mayor transparencia en lo que decimos, mayor honestidad cuando miramos a los ojos. Así que vamos a mantener ese contacto personal. Y no olvide nunca recordar, ser auténtico. Todas estas recomendaciones son importantes y se toman en consideración, pero cada uno tiene su personalidad. Hay unas personas más simpáticas que otras. Claro está, nunca hacemos bromas durante una entrevista, pero a veces nuestra simpatía se puede notar más que otra persona que es un poco más seria. Eso es ser auténtico, es ser original. No se trata de imitar a nadie, se trata de ser usted mismo, pero respetando unos parámetros que se utilizan dentro del contexto de una entrevista profesional. Lo más importante, en resumen, es que ese patrono sepa que usted tiene el deseo de ser parte de ese equipo. Y yo comunico el deseo que tengo de ser parte de ese equipo cuando acudí con respeto, con formalidad y con un alto compromiso de mi proyección como marca profesional para demostrar que soy el candidato o la candidata idónea para ser parte de ese equipo. Así que a prepararnos para esas entrevistas con una vestimenta apropiada y una proyección profesional. Hablemos un poco sobre cómo prepararnos para la entrevista de empleo y sobre nuestro desempeño durante la misma. Obviamente el resumen es importantísimo, ya sé que ustedes lo saben porque es la hoja de presentación la que nos va a abrir la puerta. Obviamente aquella ropa que seleccionemos y cómo nos proyectemos facialmente, corporalmente va a ser importante, pero también hay otros aspectos en la preparación de cara a una entrevista de empleo y durante ella que debemos observar. Una es nuestras redes sociales. Mucho antes de que existiera la tecnología y la internet se utilizara con tanto ahínco como se hace hoy y que existieran las redes digitales o redes sociales, básicamente se nos juzgaba por lo que decía el resumen, pero hoy día hay estudios que indican que cada vez más los patronos están mirando las redes sociales personales y las profesionales de los candidatos para evaluar su carácter. Y esto podemos verlo como ético o no, podemos estar de acuerdo con que se haga o no, pero es una realidad, eso está pasando. Entonces, he mencionado en otras ocasiones que no hay una diferencia entre redes sociales personales y profesionales, y les voy a decir por qué. Puede ser que usted diga que su red profesional es LinkedIn y que Facebook usted la tiene solamente para sus amigos, y puede pensar que es privado, que lo tiene configurado de forma privada. Pero todos sabemos que cualquier persona puede hacer un screenshot o capturar una pantalla de un celular o de una laptop y compartir esa imagen con quien sea. Todos sabemos que a lo mejor su página es privada, pero lo que usted comentó en la página de otro no lo es. Así que esos likes, esos comentarios, esos careos que se ven en redes sociales, todo está comunicando constantemente sobre nosotros. No existe tal cosa como una privacidad absoluta en las redes sociales. Por ende, lo primero para prepararnos de camino a insertarnos en el campo de empleo es evaluar nuestras redes sociales y pensar si son unas redes que proyectan nuestra ética, nuestros valores, nuestra verticalidad, nuestra formalidad, o si son unas redes que pues dicen cosas negativas o adversas sobre nosotros. Hay que empezar a borrar, hay que empezar a limpiar lo que entendemos que no sea apropiado. He visto cómo se han descartado candidatos porque se encontró una foto con la persona quizás con una copa de vino o lo que aparentaba ser un vaso que daba la impresión de ser una bebida alcohólica. A lo mejor la persona no bebe alcohol, pero estaba en un entorno donde todo lo demás que se veía y la proximidad del vaso y quizás la forma en que se estaba riendo en ese momento parecería lo que no es. Y lo sé porque me lo han dicho personas que han evaluado a candidatos que han descartado al ver en las redes sociales conductas que parecerían inapropiadas. Así que no es solamente una cuestión de hechos, sino de apariencia.
Por ende, las redes sociales personales vamos a mirarlas con mucho detenimiento, conscientes de que cualquier cosa puede ser observada por un patrono potencial o un empleador potencial. El LinkedIn vamos a prestarle mucha atención porque también va a ser complementario a nuestro resumen. Esa cuenta en LinkedIn pues ya va a ir no solamente proyectando lo que hacemos, sino con quiénes nos relacionamos, cómo respondemos, de qué temas hablamos, si tenemos un blog, cómo escribimos, con qué profundidad lo hacemos. Así que esa preparación de nuestra cuenta de LinkedIn va a ser importante también como parte de la preparación para la entrevista de empleo, porque probablemente el patrono o quien nos va a entrevistar las podría mirar antes de recibirnos en su oficina. La investigación de la empresa también es importante. Yo he visto y he entrevistado personas que cuando les pregunto qué conocen de la compañía, me dicen que nada. Pues eso me dice mucho, me dice que no hay interés. Una persona interesada en ser parte de una empresa hace el ejercicio de indagar, de mirar la página web de la empresa, de ver las redes sociales de la empresa, hasta de en los motores de búsqueda buscar noticias sobre la empresa. Eso le permite desarrollar, cuando le preguntan qué conocen de la empresa, poder decir que conocen lo que son, o algún dato interesante de su fundación, o los servicios, o un nuevo proyecto que acaban de lanzar. Y eso proyecta el interés que usted tiene de ser parte de ese equipo. Así que esa investigación hay que hacerla responsablemente y va a proyectar mucho sobre usted, sobre el interés que tiene de ser parte de esa empresa. También yo le sugiero que revise el proceso de evaluación de candidatos. Nos afanamos mucho por mandar el resumen al correo electrónico que se indica y no leemos cómo va a ser el proceso. ¿Va a ser una sola entrevista? ¿Van a ser 2 entrevistas? ¿Qué otras cosas? ¿Le van a pedir un portfolio? Si usted no está preparado y en la entrevista de empleo le comentan de una segunda entrevista y usted se sorprende o le dijeron que sí trajo su portfolio y no lo trajo, pues eso va a decir mucho de usted también adversamente. Así que vamos a relacionarnos con el proceso de evaluación de candidatos. La actitud durante la entrevista va a ser vital. Nuestra actitud tiene que ser positiva. Hay personas que van a la defensiva y van hasta a pelear salario desde que entran. Se ve con mucha regularidad hoy personas muy informales en las entrevistas de empleo. De inmediato entran para preguntar cuánto pagan o qué es lo que yo tengo que hacer. En el candidato, pues en esa actitud, como parte de ella, tiene que verse la flexibilidad. Hay personas que trabajan en ventas, por ejemplo, y en el área de ventas de autos, sé que hay muchos que los domingos trabajan. Y no es que trabajen todos los domingos, sino que se les pide que un domingo al mes o un domingo cada 2 meses vayan al trabajo. A lo mejor es algo que usted no está dispuesto a negociar, pero en esa primera entrevista, a menos que se lo pregunten, usted no lo trae directamente. O sea, no se puede ver que viene en una actitud defensiva a exigir sin antes haber probado que usted es el candidato. Así que procure que esa relación, esa conversación se dé positivamente, con mucha apertura, y ya cuando se ve el interés del patrono en reclutarle y empiezan a discutir los términos, usted puede entrar en algunos aspectos que a lo mejor no estaría dispuesto a conceder por X o Y razón, y siempre lo va a hacer con el mayor respeto posible. Pasa mucho con los horarios de salida también, que a veces nos dicen, en ocasiones tenemos que trabajar overtime o tiempo extra, y la persona, no, yo nunca trabajo overtime, yo no voy a trabajar. Pues da la impresión de que la persona no quiere trabajar. Pero usted puede preguntar en su momento con cuánta recurrencia se exigen trabajar fuera de esas horas básicas, si es algunos días a la semana. Después puede hablar de la compensación de esas horas, pero todo en su momento. Ya he hablado en otras ocasiones sobre la parte de ese saludo, de ese profesionalismo al entrar a la oficina, así que no voy a profundizar mucho en eso, pero sí que se vea una gratitud. El hecho de usted ser recibido, eso tiene muchísimo valor. Quizás 200 personas solicitaron para la misma empresa y solamente citaron a 10 y usted está ahí. Muestre esa gratitud por la oportunidad de conocerse indistintamente del resultado final de la entrevista. Escucha activa. Siempre estamos enfocados en hablar, en comunicar, y eso puede ser algo en su contra, porque si usted no escucha detenidamente lo que se le pregunta, no va a responder correctamente lo que se espera. Escuche las preguntas, escuche los argumentos, escuche las necesidades de la empresa. Eso le va a permitir ser más asertivo
y más efectivo en sus respuestas. Cuando responda, elaboren. Nadie quiere escuchar un sí y un no como respuesta únicamente. No pretendemos monosílabos, pero sí sea conciso. No se extienda demasiado en una respuesta que entonces le quite al patrono o al empleador o a la persona que hace la entrevista la oportunidad de formular más preguntas porque el tiempo se le está agotando. Así que sea conciso y hasta puede preguntar si le gustaría que elaborara un poco más sobre las experiencias que tuve en ese empleo y ahí le dirán sí, cómo no, o le dirán no hay problema, quizás más adelante podemos hablar sobre eso y usted ve por dónde va en qué dirección va la conversación. Comunique su marca profesional. Si es una persona entusiasta, o una persona que le apasiona el trabajo, si es una persona que le encanta la comunicación, si es una persona con altos valores morales, usted puede proyectar todo eso en su entrevista. Eso es parte de su marca profesional. Así que no se enfoque únicamente en lo que he visto, y en cómo me proyecto, sino en lo que comunico, cómo comunico la marca profesional. Sobre todo, proyecte ese compromiso con aprender, con que esta experiencia va a ser bien positiva para mi desarrollo, pero que yo también tengo un compromiso de aportar. Y eso hay que hacerlo con cierto balance. Hay personas que al querer demostrar lo que pueden aportar, se proyectan altaneros, se proyectan como que yo soy el que vengo a resolver todos los problemas de esta empresa. Así que hay que buscar ese balance en cómo yo me comprometo a aportar lo que sé y las experiencias que he traído, pero con una disposición enorme a trabajar en equipo, a seguir instrucciones, que estamos dispuestos a tener supervisores, que vamos a responder a las políticas de la empresa. Ese compromiso dual se tiene que ver. Quiero aportar, tengo que aportar, pero también vengo a trabajar en equipo y vengo a crecer. Yo les aseguro que si usted sigue estos parámetros, va a tener una entrevista exitosa y obviamente cuidando su dicción, la forma en que se comunica, su lenguaje corporal, como hemos hablado en otras ocasiones. Por último, un correo de seguimiento al día siguiente de la reunión puede ser muy efectivo. De esta forma usted puede ya dejarle saber, me interesa, que no se quede en la entrevista, estoy interesado. A lo mejor recibe hasta una respuesta o ve con cuánto entusiasmo le responden. Y si usted cree que en la entrevista se le quedó algo importante que tenía que decir y no lo dijo, aproveche ese email de agradecimiento para traer el tema. Me gustaría en otra oportunidad profundizar un poco sobre una experiencia que tuve en una asociación profesional que lideré y en la que tal cosa. Pues ahí aprovecha y ya está dejando ese datito que se le olvidó comunicar durante la entrevista. Así que mis mejores deseos en todas las entrevistas que enfrenten, en todos los procesos, y cada una de ellas, no importa el resultado, es una oportunidad de crecer. Así que vamos a verlo de esa forma. Como en cada entrevista yo me preparo mejor para la próxima y para aquella que me va a abrir las puertas para las oportunidades laborales que yo espero y confío. Agradecemos profundamente a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Idia Martínez. Qué acertados consejos, puntuales, claros, consejos que te van a ayudar, son herramientas, recuerda, para que hagas una buena entrevista de trabajo, una entrevista exitosa, porque una entrevista buena significa que vas a conseguir el trabajo de tus sueños. Estos módulos están grabados para que puedas verlos, repasarlos. Puedes acceder a la página de la universidad, uaa.edu, en la sección de Vicepresidencia para Planificación y en la sección de Colocaciones. Míralos, repítelos, aprópiate de estas herramientas y recuerda, escríbenos exalumnos@uaa.edu y si tienes alguna pregunta o quieres ayuda adicional o quieres que te revisemos el resumen, escríbenos, no tengas temor. Recuerda, tu éxito es nuestro éxito. En la Oficina para Colocaciones de la Vicepresidencia para Planificación y Desarrollo, estamos para servirte.